Profesor Gross, muchas gracias por estar con nosotros y le cedemos la palabra. Gracias, Patricia. Nosotros decimos un poco diverso, como se dice acá. Nosotros decimos, si Buenos Aires no va a La Plata va a Buenos Aires. Entonces, pierde un poco en traducción. Okay. Voy a hablarles hoy del almacenamiento de energía eléctrica a gran escala, porque dado el interés que tenemos, es un tema sumamente mundano actual. Voy a hablar varios temas, pero básicamente mi trayectoria en este viaje, digamos, es hablar de la importancia del viaje, hablar de los distintos papeles que desempeñan el almacenamiento, luego decirles por dónde andamos en el mundo entero y luego lo que sucede puntualmente en California, porque California es sumamente importante para Estados Unidos. Tiene que ser el primer estado que hace todo en primer lugar. Así deben ser ellos. Y el resto de los estados se benefician porque aprenden de sus errores de cómo no hacer las cosas. Desde el punto de vista de los proyectos de almacenamiento, les voy a dar algunos ejemplos y luego hablaré de algunas de las dificultades con las que nos topamos. Tendrán, por supuesto, copia de toda la diapositiva, con lo cual no hace falta tomar notas. Lo que sí lo hago en el contexto de ver qué es lo que dice la prensa y de cuánta almacenamiento hay en las historias y en qué medida el almacenamiento va creciendo en importancia por varias razones. Pero empecemos diciendo algo claramente. Nuestro negocio de electricidad, donde nosotros participamos, vendemos un producto básico que es el megavatio hora, que hacemos sin ningún tipo de inventario. Tenemos almacenamiento de agua, tenemos almacenamiento de calefacción, de frío, de aire en los edificios, pero en electricidad nada. Por eso que este faltante de almacenamiento en electricidad básicamente hace que la electricidad se transforme en el bien más perecedero y que hay que producirlo exactamente en el momento en que se consume. Como nosotros vamos metiendo cada vez más proyectos de energía renovable en el mundo, para poder mantener el equilibrio entre oferta y demanda, que se necesita las 24 horas del día, necesitamos ayuda del almacenamiento. De manera que el almacenamiento and it is not just idle. So storage is a totally different resource than anything else that we know. So the drive here in terms of what's going on, we're all interested in addressing the climate change impacts that we see, everything from the many events that we have around the world of terrible hurricanes and terrible disasters to various other events such as the fires in California with my old company, again going bankrupt for the second time because of the tremendous losses that they suffered with that. So we have some movement in various places around the world in terms of what is known as renewable portfolio standards, and that has driven the implementation of renewables in many places around the world. So my focus is generally on the United States because I'm very familiar with that, and I'll illustrate that with some examples from the United States. Hawaii wants to have 100% renewable electricity by 2045. So basically, they will have two choices, either a lot of batteries and storage, or they will have a lot of cold and dark nights. I don't see very much else there. California has already passed the 30%
level. It's working on 50%, and there are all signs that it's going to be legislated. Y va a haber una legislación para pasar al 100%, y luego tenemos todas las escalas posibles. Washington DC, por ejemplo, ya aprobó una norma de 100% para el 2040. Como ven, estamos avanzando a gran velocidad, pero vamos a tener que describir cuál es el problema con los recursos renovables, y para eso voy a empezar dándoles un pequeño ejemplo, es decir, de la carga con lo que nosotros tenemos que tener, y nuestros veranos son el momento de mayor demanda en Estados Unidos, y luego en verde a la izquierda ven el acceso. Acá les muestro las eólicas, o la energía eólica de un conjunto de segmentos de producción de energía eléctrica a partir de eólicas. Verán que hay muy pocos puntos donde coinciden la oferta y la demanda. Y tenemos mucha demanda de energía, de manera que, para tomar un ejemplo, acá pueden ver la marca de 60. Acá tenemos un pico de la semana que yo les muestro puntualmente, y la producción está en su valor más bajo. Y bien, puedo hacer exactamente lo mismo con esta raya anaranjada. Si paso de 144 horas por semana, tengo mucha producción de origen eólico, y cuando tengo la carga menor para toda la semana. Esto lo llamamos el ejemplo perfecto de falta de alineación, o desfasaje o desajuste. Y necesitamos ajustar oferta y demanda. ¿Por qué tenemos que fijarnos entonces en el almacenamiento? Pues bien, voy a darles otro razonamiento. Acá lo ponemos por unidad, porque 1.0 es mi valor más alto de carga, y les doy la carga de la cual he sacado toda la producción de electricidad de origen renovable. Esto es solamente con los recursos controlables. Son los convencionales: gas, carbón, petróleo, en fin, otras cosas que sirven, que se pueden controlar. Quiero mostrar qué pasa cuando les dibujo. Fíjense acá la carga neta en verde, en esta línea en puntilla verde, perdón. Ven que ustedes en un periodo muy corto tengo este desfasaje, porque la carga neta con la que tengo que conseguir tiene un pico de aumento en un periodo muy breve. Y luego en amarillo veo exactamente el fenómeno inverso. ¿Por qué? Porque todo baja tan rápido que tengo que empezar a cerrar muchas de las plantas que me dan electricidad a corto plazo. California, como les dije antes, es un excelente ejemplo de lo que está ocurriendo. De manera que a la izquierda les muestro la carga total de California en la color azul, claro, digamos. Luego tengo la carga neta, donde cual saco, en la escala de la izquierda, la producción de origen solar y eólico. Ven ustedes acá que la carga neta pierde por completo el ciclado habitual que nosotros solemos tener, y lo pierde porque tiene una carga neta donde tenemos cambios relativamente veloces que solamente sirven para ilustrar en cifras. Acá tenemos 8.300 megavatios que tenemos que darles en un periodo de 3 horas, algo que tenemos que hacer con recursos controlables, pero también necesitamos en un periodo de 5 horas un cambio hacia abajo de 10.600 megavatios. Y luego un poco más tarde, a la noche, a la tardecita, tenemos otra rampa
ascendente, que es de 12.200 megavatios sobre un periodo de 3 horas. Ven ustedes que estos cambios drásticos son muy marcados, y a medida que nosotros queremos ir reemplazando los convencionales por renovables, ese control lo vamos perdiendo. Con lo cual yo no soy un gran proponente de 100% de renovables, porque las dificultades con las que nos topamos son enormes. Bien, la forma en que funciona en California es muy interesante. Fíjense, acá tengo estas curvas año por año con los valores reales que nosotros hemos tenido. Otros son valores de predicción o supuestos, y lo que ven ustedes acá se llama la curva del pato, porque parece un pato. Ven ustedes que ven la panza del pato hacia abajo, que ocurre porque California hoy en día tiene 24.500 megavatios de energía solar, y de los is domestic solar, basically residential solar, which exists. So that belly basically has happened much lower than predicted, a niveles mucho más bajos que lo que se suponían, porque la proyección se había hecho en 2013 y esas predicciones eran demasiado altas, y nosotros estamos mucho peor que lo que nosotros supusimos que íbamos a estar. Y entonces lo que ocurre en California, y que va a suceder a muy corto plazo, es que tenemos precios negativos, como los llamamos nosotros. Y cuando tenemos precios negativos, es decir, cuando tenemos demasiada calefacción de origen solar que va a pasar a la red, los productores de energía solar los cierran, porque los precios negativos son plata que ellos tienen que pagar por la carga para poder hacer frente a sus contratos. Entonces, sabemos que en distintos mercados norteamericanos, acá tenemos ERCOT, que es Texas, luego tenemos MISO, que son los operadores del Oriente Midwest, luego que es un sistema de interconexión, luego tengo PJM, que es más o menos lo mismo, pero que es el mercado más grande de Estados Unidos, con más de 135.000 megavatios en pico. En California no hay una falta, digamos, no tenemos una reducción de producción. Lo que pasa es que tenemos fuerzas negativas que fuerzan a la gente a salir de la red para no tener que pagar los precios negativos que les mencionaba hace un minuto. Y lo que ocurrió con el paso del tiempo es que tenemos, después de 2012, 2013 y 2014, tenemos un verdadero movimiento hacia los días, porque tenemos tanta energía solar que ingresa a la red que no hay suficiente carga para utilizar eso, y tenemos esas horas en donde los precios negativos que les mencionaba existen igual. Esta es una situación que nos obliga, digamos, a buscar una forma limpia de resolver ese problema del almacenamiento, y ese almacenamiento es lo que vamos a poder aprovechar en vez de prender y apagar plantas, o queremos poder almacenar esa energía para usarla en el momento que lo necesitamos, y así sacar energía de las fuentes que contaminan. Voy a hablar un poquitito de los papeles de los recursos de almacenamiento de energía, porque es importante entender por qué esos recursos pueden desempeñar tantos papeles distintos en la red eléctrica a medida que vamos cambiando con la puesta en práctica de los renovables. También son muy útiles para postergar la necesidad de hacer inversiones en recursos de última generación, por ejemplo, de transmisión o transporte, y también por los sistemas de distribución de energía eléctrica. Entonces, eso es lo que llamamos, en vez de pasar las alternativas de cable, usamos el despliegue de recursos de almacenamiento, o sea, de bancos de baterías, como una gran alternativa. Es la alternativa al cable, que viene a decir
que no vamos a estar simplemente jugando con la red, sino que vamos a tomar otro tipo de soluciones que nos van a permitir llegar al mismo resultado. Bien, el almacenamiento es muy importante para las microredes y ustedes bien conocen la revolución de cómo se genera las pequeñas redes, se crean las pequeñas redes que funcionan ya sea en paralelo o que pueden funcionar totalmente aisladas del sistema de la red general, del sistema de distribución. Desde el punto de vista de las operaciones de corto plazo, la utilidad de los recursos de almacenamiento es enorme porque podemos usarlos para postergar la utilización de la energía. O sea, el hecho de que el recurso de almacenamiento pueda estar inactivo es una de las funciones principales que puede hacer, porque puede almacenar energía de la cual gran parte es cuando está disponible y usarla cuando no está disponible. Ese papel es el que da el sistema de almacenamiento y es sumamente importante en el sistema. También voy a darles algunos ejemplos de operaciones de corto plazo existentes que podemos usar básicamente para desplazar el uso de unidades de ciclado, que ustedes bien saben que se usan en distintos momentos. Les doy un ejemplo de cómo nosotros podemos nivelar la carga en una subestación en vez de agregar un transformador adicional. Para hacer ese cambio de picos nosotros lo usamos con almacenamiento, con acciones de respuesta en demanda que son muy útiles y que ya se vienen utilizando en distintos lugares del mundo. Para tener un control de tensión y de poder reactivo es un elemento absolutamente esencial. También hablaré un poquito de energía virtual, de inercia virtual. Algunos conocen, por ejemplo, cuando se ponen en práctica las eólicas y las solares, tenemos mucha inercia porque no hay partes que se muevan en la planta de generación eléctrica de solar. Y queremos aprovechar las tres fases de ese almacenamiento: la fase de carga, la fase de descarga y la fase inactiva, para usarlas de tal manera que podamos desempeñar un papel sumamente positivo para el uso de los bancos de baterías. Y quisiera ilustrar básicamente lo que ocurre cuando tenemos recursos de almacenamiento de energía y cómo podemos desplazar algunas de las unidades de apuntalamiento, las de ciclado. Esta es una curva que viene de un operador independiente del sistema de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, New England. Es para el operador de esa zona que ven ustedes la carga y lo que tenemos que usar en verano. Tiene los dos picos durante el día, uno a principio de la mañana y otro al final de la jornada. Y las reservas vienen habitualmente de las reservas que provienen de los recursos controlables, que son lo que le dije, de origen fósil, gas, petróleo y demás. Cuando no tenemos almacenamiento en bancos de baterías, tenemos que meter mano a estos recursos y para poder hacer frente a la carga. Y lo hacemos con las unidades de complemento, esas que les digo que se prenden y se apagan, y aprovechamos las unidades de ciclado que, para que estén listas para cuando las vamos a usar, tenemos que arrancar al principio de la mañana, o sea, con lo cual viene con un montón de contaminación para que nos den la energía en el momento que nosotros sí las necesitamos con el primer pico. Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando podemos meterle el recurso de almacenamiento. Y acá verán que seguimos usando las unidades de ciclado durante el día, cierto, pero que en la primera parte nosotros bien podemos aprovechar las baterías, los sistemas de almacenamiento,
con lo cual nos evitamos la necesidad de ciclado y con lo cual podemos postergar el principio del arranque de las máquinas de ciclado para más tarde. Además, también vamos a usar el almacenamiento para ayudarnos a cumplir con parte de las reservas que se necesitan para hacer frente a esa demanda. Con lo cual ven ustedes que es un despliegue sumamente eficaz donde se utilizan las distintas etapas de las unidades de almacenamiento para hacer frente a esto. También es importante aprovechar el hecho de que nosotros podemos postergar la utilización de la energía durante unas cuantas horas para aprovecharlas, y así vamos a ver la misma curva que les mostraba antes, pero ahora del punto de vista del costo marginal que viene con la carga. La carga es la misma, pero acá tiene un muy buen valor promedio entre 14 y 15.000. Y cuando nos fijamos en el costo marginal de uno de los nodos del sistema, ven ustedes que hay una buena correlación entre cómo se mueve la carga y cómo vienen los precios asociados a esta carga. O sea, en verde está el precio en dólares por megavatio hora para los días de verano. Podrán observar que el cambio de carga, que va de 12 a 17.000 más o menos, se hace en un periodo, en un rango de valores mucho más pequeño que los precios que van de 55 dólares por megavatio hora a 130. O sea que ven ustedes que el rango es de 1 a 2, mientras que la carga es de 1,5 a 1. Los precios también tienen un lindo valor promedio que está más o menos, que oscila varias veces durante el día, pero que hay mucha volatilidad de los precios. Vale decir que desde el punto de vista de la utilización del almacenamiento, lo que nosotros queremos hacer es aprovechar los precios bajos, en el periodo en que tenemos bajos, para cargar el banco de baterías. Queremos aprovechar los altos precios para utilizar la energía así acumulada. O sea, la descargamos en aquellas horas donde tenemos los picos de consumo y luego aprovechar la postergación del uso de la energía para aquellas horas en que la energía sí se necesita. Si tenemos un dispositivo de almacenamiento, es sumamente útil. Eso lo llamamos arbitraje, porque nosotros compramos cuando está barato y lo vendemos cuando está caro. Les recomiendo que no hagan al revés, comprar con alto precio y vender con bajo precio, porque ahí se pierde. Bien, quiero darles un último ejemplo del punto de vista de la ubicación de los precios marginales que nosotros tenemos y cuán eficaz puede ser el almacenamiento desde el punto de vista de la reducción del precio. Fíjense, acá tenemos un sistema sin almacenamiento y ven ustedes la curva de oferta, digo bien, para hacer frente a la demanda. Y luego tenemos el precio locacional marginal, donde se incluye la demanda, donde se encuentran. Ven ustedes que eso se llama el LMP, Locational Marginal Price, y lo que quiero acá es ponerle la utilización ahora sí del almacenamiento. O sea que ahora lo que hago es que meto una unidad de almacenamiento que vamos a insertar en nuestra ecuación con un precio variable. Pero al hacerlo, todo el mundo tiene que pagar el LMP, con lo cual se va a reducir a un valor menor, con lo cual se beneficia todo el mundo de tener un precio marginal menor, porque entonces se puede desplegar un almacenamiento o instalar bancos de batería a un nivel más bajo, y que se aprovecha el hecho de que la utilización del almacenamiento bien puede servir para reducir el precio o el costo.
de los recursos así almacenados y usar esa producción en otro momento. De hecho, fíjense, si nosotros miramos distintos precios, esto viene también de California, que tiene su propio sistema, su propio operador independiente. Es como una suerte de administrador o operador de la red. Así se llama, ISO, Independent Operators, System Operators. Pero acá ven el pico de la noche, que es el peor para California, fíjese el horario, y tenemos los precios bajos durante la mañana porque viene toda la energía solar que bien podemos aprovechar para cargar las unidades y luego para descargarlas en el momento pico de consumo a las 8 de la noche, porque en ese momento es cuando más se lo va a necesitar. Acá tienen la situación real de California en el día de hoy, donde estoy juntando, apilando los recursos nuclear, convencional, hidroeléctrico, agregándole las eólicas y los recursos solares. Fíjese que el solar tiene dos colores. La parte de abajo, que es el amarillo más oscuro, es el que viene de las plantas, mientras que el más clarito es lo que genera la gente en sus casas, 6.000 megavatios en California el día de hoy. Entonces lo que ocurre acá es que produce un precio negativo que pueden ver del orden desde las 6 de la mañana hasta las 15 horas. Y recién después empiezan a ver los precios que se pagan durante la noche cuando desapareció la energía solar, que ya no podemos usar porque se puso el sol. La curva del pato de California que les mostré antes, el 9 de abril de 2017 tenía esta pinta. Se pasó la cifra de 2020, programada para 2020, porque la panza bajó hasta 10.386 megavatios debido a la gran cantidad de energía solar producida. Esta es la oportunidad de aprovechar el sol, porque cuando empezamos a meter en la matriz los recursos de origen solar, y porque ven ustedes que tenemos una nube que va pasando, vamos a poder descargar la energía así almacenada para poder cubrir toda la energía faltante utilizando la energía acumulada. Este es un ejemplo de cuán importante es lograr que el almacenamiento quede hermanado con el mayor consumo, pero en otro momento. Quisiera tomarme unos minutos, si me lo permiten, para decirles, darles ejemplos muy concretos de las aplicaciones reales del almacenamiento de energía eléctrica. Si tenemos una sobrecarga de transformador que tenemos que evitar, es un caso, el dueño podría ocuparse de esa sobrecarga con este almacenamiento sin tener que meterse a reparar o parar su transformador. Y eso mejora, por supuesto, la confiabilidad de todo el sistema. Si vamos a fijarnos en los casos en que tenemos demasiada energía renovable y se nos pide que paremos algunas unidades o que si no nos metemos en los precios negativos, sería sumamente bueno disponer de almacenamiento porque le da la oportunidad de no tener despilfarro de energía renovable, para lo cual gastamos tanta plata en generar plantas eólicas o de solares. No solamente es algo que aprovecha mucho más la energía renovable en sí, sino que también nos permite desplazar algunas de las plantas, o por lo menos parte del funcionamiento de las plantas que contaminan, como bien lo sabemos todos. También podemos usar los bancos de baterías para
mover la utilización desde los periodos inactivos a los periodos activos, manteniendo más horas de inactividad y aprovechar la diferencia de precio para poder así ganar las ventajas del arbitraje que les mencionara hace un ratito, lo cual significa que también tenemos que reconocer la oportunidad que se nos da desde el punto de vista de los costos, que viene justamente del hecho de que nosotros invertimos en almacenamiento. También vimos el desplazamiento de unidades desde el punto de vista de las unidades de ciclado, también vimos la capacidad de utilizar como un almacenamiento de altísima velocidad de carga y descarga para no ser dependientes únicamente de las unidades de producción de energía eléctrica convencionales. Obvio que también vienen las dificultades, pero las dificultades también se pueden resolver rápidamente con la utilización y el despliegue de los recursos renovables. El almacenamiento interviene muy rápido, como les dije, y por lo cual puede darles los cambios de dirección de carga y descarga que ocurren durante el día de manera mucho más dinámica. También puede ocuparse del problema de la variabilidad, de lo intermitente de la producción o de la demanda, y por supuesto responde a muchas respuestas de almacenamiento por razones de geografía o por razones de momento del día, por ejemplo, si hay sol no hay sol, si hay viento no hay viento, porque como les dije el ejemplo anteriormente, el almacenamiento está y básicamente puede servir de backup, porque tal vez pasó una nube que se sacó de encima una parte de la producción. Desde el punto de vista de las reglamentaciones, vemos que en virtud de la producción de tanta variabilidad de los recursos renovables, que se necesita contar con un grado de flexibilidad y dar un servicio de respuesta en frecuencia a la red, algo sumamente importante por la naturaleza veloz del almacenamiento de los recursos de energía, que responden entre 2 y 3 veces más rápido que las unidades de ciclado convencionales. El almacenamiento se utiliza muchísimo para saber cómo vamos a ocuparnos en el futuro con la gran cantidad de renovables que nosotros estamos construyendo, porque hoy, si tenemos que hacer frente a 1 megavatio de demanda adicional, vamos a usar las unidades controlables, mientras que una vez que dispongamos del almacenamiento, son estas las que van a dar ese megavatio adicional, pero de energía limpia, para poder hacer frente a esa demanda de 1 megavatio adicional. Del punto de vista de las reservas, será posible aprovechar esto con el despliegue de estos bancos de baterías, y básicamente podemos evitar el recorte de recursos renovables, porque no vamos a, despilfarrarlos, puesto que podemos aprovecharlos en vez de tener que cerrar las unidades solares o las eólicas. De manera que las ventajas que nosotros podemos sacar son muy amplias y están en todos los ámbitos. Podemos mejorar la confiabilidad, podemos dar mayor flexibilidad, que es realmente de eso que se trata, porque podemos ir cerrando muchas de las plantas, sobre todo las plantas más antiguas de carbón o de gas, y eso sucede en todos lados. Estamos cerrando todas esas unidades, pero la cantidad de CO2 que generamos el año pasado aumentó en todos lados. En Estados Unidos 3,4%, China 3,2%, Alemania casi 6,2% desde el punto de vista de la producción de CO2. También podemos aprovechar mejor los recursos renovables que almacenamos, y luego el mensaje clave que nosotros podemos traspasar es que podemos reducir los gases de
de efecto invernadero, porque los recursos de energía, de almacenamiento, permiten una mayor integración de los renovables, reducen los requisitos de reservas y pueden servir para eso, y también se puede utilizar para desplazar la generación de las unidades que contaminan. Bien, entonces ahora les voy a dar un poquito por dónde andamos del punto de vista del almacenamiento. Los recursos que se usan cada vez más son estos BESS, así se llaman BESS, que son los sistemas de almacenamiento en baterías, sistemas de almacenamiento que son bancos de baterías que pueden ser sumamente eficientes. No voy a decir que sean baratos, porque no son caros, pero tenemos que entender que mal podemos pensar en almacenamiento como pensamos en generación. El almacenamiento usa muy poco tiempo. En generación pasa mucho tiempo inactivo y pasa poco tiempo en descarga, con lo cual no lo podemos evaluar únicamente sobre el valor de la generación. Acá tienen un banco de baterías. Este es un ejemplo de una unidad BESS. Esta viene de origen eólico. Pasamos, con el paso de los años, nos pusimos a trabajar cada vez más en almacenamiento, pero sigue siendo sumamente caro. Estamos hablando de cada vez de mayor capacidad, pero imagínense que yo le estoy mostrando acá megavatios. Estados Unidos tiene 1.300, capacidad de 1.300 gigavatios de capacidad, cuando acá hablamos de 800, no estamos hablando de mucho, pero está empezando a aparecer en distintos puntos del país, y lo bueno es que estamos aumentando y que estamos en la dirección. Y con su permiso, lo que voy a hacer, voy a recalcar algunos de los temas que yo les mencionara y de las cosas que están ocurriendo. Acá le muestro un ejemplo de Duke Energy. Duke debería ser conocida acá porque después de SECBA se fuera, Duke fue una de las primeras empresas que vino a la Argentina. Duke desplegó un sistema de demostración de energía eólica de 153 megavatios, y era un recurso eólico que se utilizó como parte del plan Obama cuando estaba tratando de estimular la economía. O sea, hicieron un sistema de almacenamiento de 36 megavatios, y en este sistema usaron un sistema avanzado de baterías de ácido plomo, y con muy poco tiempo, 2/3 partes de una hora, estamos hablando de unos 40 minutos de almacenamiento, era lo que se producía, 40 minutos. Pero con este sistema de almacenamiento lo usaron para permitir que el recurso eólico participara en el mercado de electricidad de Texas. Dicho sea de paso, Texas tiene más viento que cualquier otro estado en los Estados Unidos. Tiene 25.000 megavatios de viento construido, de eólica construida en Texas. En Virginia, ahí está AES, que creo que es un actor en la Argentina, y ellos armaron una planta de 32 megavatios, 8 megavatios por hora, para una generación de 98 megavatios que se construyó en Virginia. Y básicamente la idea era que estas unidades eólicas pueden tener un papel importante en el mercado de PJM, que yo les mostré como el mercado más importante de Estados Unidos, para así dar una electricidad sin interrupciones. Les voy a dar un ejemplo más, a saber que en Virginia también tienen regulación en frecuencia
como resultado de este almacenamiento. Al California del Sur, Edison hizo una planta de 2,4 megavatios y 3,9 megavatios por hora, porque en su sistema de almacenamiento tiene un proyecto de integración que lo usa este proyecto como proyecto piloto para apoyo a un circuito de 12 kVA en Orange, California del Sur. O sea que tiene varias cargas y hay cargas clave que pueden aparecer puntualmente, bruscamente, y lo que hace esto es que da un servicio continuo porque el monitoreo se hace de manera continua y está operando con un umbral previamente ya descrito y conocido, de manera que la solución que utilizan en este caso puntual es que usan baterías de iones de litio para evitar todo tipo de sobrecarga, y así pudieron postergar todo tipo de solución de cable, como le dije antes, adicional que viniera de otros orígenes. La anteriormente planta más grande que existía la hizo Mitsubishi para la subestación de Busen en Fukuoka, en Japón. Se trata de una planta de 50 megavatios, pero tienen capacidad para alimentar la red durante 6 horas, o sea, 300 megavatios horas de almacenamiento, donde básicamente puede descargar esa cantidad de energía. Se la considera como la planta BESS más grande del mundo, y eso lo consideran todos. Se ocupa de respuesta en frecuencia y de garantizar que la energía eólica producida se puede utilizar las 24 horas del día. O sea, tienen que entender que Japón es un país que no tiene recursos de origen fósil. El único que tienen es eólica y solar. Todo el resto se importa, desde gas natural líquido hasta el uranio que utilizan para sus plantas nucleares. De manera que hay un gran interés a nivel mundial para aprovechar lo que ocurre en el almacenamiento y para tener más tiempo de almacenamiento, y esto se hace en todos tipos de formatos, aprovechando tanto los recursos de no solamente de producción, sino también de transmisión y de distribución, y también a nivel residencial, es decir, lo que llamamos el almacenamiento detrás del medidor, o sea, el de las casas. Además, hay mucho interés en el mundo para el uso de los vehículos eléctricos que aparecen cada vez más, y no quiero hablar del ejemplo de Estados Unidos, donde en este momento tenemos 2% del parque automotor es eléctrico, o sea, es un porcentaje muy bajo, 2%. Pero sí quiero que vean ustedes los nuevos desarrollos. Queremos utilizar básicamente el flujo bidireccional, es decir, los sistemas de transmisión, de distribución, o sea, transporte y distribución. Es muy importante empezar a darse cuenta que tenemos un sistema de distribución sumamente activo que antes no existía. Acá está la imagen de lo que ocurría hasta 2015 desde el punto de vista de los vehículos eléctricos en la ruta, y esto es todo, desde los autos como el Prius, Toyota, a algunos que tienen algunas celdas. O sea que al fin de 2015 había 1.200.000 vehículos. Cuando vemos un poco por marcas, a mediados del año 2018 empezamos a ver una variedad mucho mayor. Pero lo que se predice para
la predicción fue un poco demasiado ambiciosa, porque vean acá, del punto de vista de las ventas de vehículos nuevos, tenemos con una sola excepción grande, que es Noruega. En Noruega es una gran excepción por una razón, y es que en Noruega, por ejemplo, en marzo de 2019, el 60% de los nuevos autos recién vendidos eran eléctricos. Es más, si ustedes van a Oslo, todos los taxis es un Tesla, y la razón es que básicamente los vehículos eléctricos no tienen impuestos, no se pagan impuestos cuando se importan, o sea, aranceles, y por lo tanto son mucho más baratos que los BMW. China está tratando de hacer un esfuerzo, pero China tiene tantos habitantes y tantos autos que tienen que empezar a restringir el uso de los autos a días pares e impares en las grandes ciudades. Y uno de los grandes incentivos que usa para que la gente que trabaja fuera de China, que vuelva a China, les da el derecho a disponer de un auto si vuelven a China y viven. Imagínense lo que representa para ellos, y espero que Argentina un día de estos empiece a dar algún tipo de incentivo para los autos eléctricos, no solamente para los 0 kilómetros que están, digamos, impulsando el gobierno. Acá tienen ustedes en Europa, en el primer trimestre de 2019, ven que Noruega es un país pequeño con menos de 5 millones de habitantes y tiene 19.000 vehículos vendidos. Para darles un ejemplo, en Estados Unidos el Tesla 3 surgió con un modelo nuevo el 1 de abril de 2016, y en la primera hora ya tenía 116.000 reservas, o sea, gente que pagó $1.000 para ya reservar su propio vehículo. Cuando vemos el resto de la semana, al final de la semana ya tenían 325.000 reservas de alguien que quería comprar el Tesla Modelo 3. Tengo que reconocer que yo fui uno de estos en las primeras 15 horas, pero tuve que esperar 2 años, 7 meses y 2 días para que me entregaran mi Tesla, y luego el único color que podía elegir era negro. Tanto el exterior como el interior eran negros. Eso lo aprendieron de Henry Ford de hace muchos años. ¿Cuáles son las grandes barreras para avanzar? Bueno, el costo de almacenamiento. De ahí no voy a decir que no, pero lo que tenemos que encontrar es cuánto representa desde el punto de vista del servicio para compensarlo y para poder justificar una inversión en almacenamiento. Esto lo llamamos el fenómeno del huevo y la gallina. ¿Por qué? Porque la gente actualmente no compra un auto porque le cuesta muy caro, y por lo tanto el costo alto existente no le representa un incentivo a las empresas para bajar su precio. Pero hay tantos innovadores en el Silicon Valley de California que tienen muchas ganas, y si Elon Musk, el de Tesla, puede reducir el precio de la batería en 5%, hay mucha gente que puede bajar otro 2% y otro 2%, con lo cual yo supongo que en este ámbito vamos a tener tremendas reducciones de costos en los próximos años. Quiero darles también una cosa bastante importante que apareció, porque les hablé mucho de California y tengo que hacerlo porque es el estado más activo. California representa el 4% de toda Europa desde el punto de vista de superficie. Yo trabajé para Pacific Gas Electric. Tenemos la mitad de la carga de Italia solamente para el estado de California. Tiene 38 millones de habitantes. Y esto no necesariamente cuenta todos los ilegales, que por supuesto no queremos hablar de ellos en este momento. Y luego en California también tenemos un consumo de eléctrico que representa el 8% del total del consumo norteamericano. Es un país sumamente eficiente, sin duda.
O sea que el gobierno se dio cuenta que algo tenían que hacer desde el punto de vista del almacenamiento y que lo tienen que hacer con respecto al precio del almacenamiento. Entonces quiere aprovechar el mercado para bajar los precios. Y fue una estrategia sumamente eficaz porque cuando apareció el mandato de 2013 por una ley que había sido aprobada por la legislatura californiana, básicamente todos los que estaban activos en el mundo del almacenamiento tendrían su lugarcito al sol de conformidad con este mandato. Y el mandato de California era que hubiera 1.325 megavatios instalados en el año 2020. Y no acá no dice cuántos megavatios hora, sino megavatios, para poder reducir el precio de las baterías. Es un acto legislativo que había sido pensado y concebido para reducir y para cortar el síndrome del huevo y la gallina. Y creo que es muy eficiente porque di una presentación similar en Tokio y se hizo con mucha antelación, y tengo que decir que tuve muchísima gente, más de 250 personas que asistieron a mi charla en la Universidad de Tokio. Para darles una idea de que existen ciertos principios rectores que tenemos que tomar en cuenta, pues bien, el almacenamiento tiene que ayudar a reducir el pico de la demanda, tiene que mejorar la confiabilidad y tiene que poder demostrar que pueda postergar las inversiones por las soluciones non-wired, o sea, sin cable. Permite la integración de energía renovable y tiene que poder demostrar que reduce los gases de efecto invernadero, reduciendo la cantidad de CO2 que se larga al ambiente. Básicamente tenemos esta decisión, o sea, este fallo judicial, y tenemos la justificación de todo lo que se tiene que hacer desde el punto de vista de la capacidad de almacenamiento y sus objetivos. California tiene 3 grandes empresas pacíficas eléctricas, South de California y San Diego Gas and Electric. Ellos tienen juntos un cronograma y permite así que el almacenamiento ya sea para transporte, ya sea distribución o detrás del medidor. Y este último ha sido muy efectivo porque son tantas las personas que ponen algunas celdas en sus techos que les ayudó a cumplir con el cometido de una manera sumamente eficaz. Hay ciertas limitaciones de lo que se puede hacer, no se puede hacer, pero permítame concentrarme en los objetivos que tienen. Tanto PGE y Southern California tienen que producir cada una 580 megavatios, o sea, más o menos el 44% del total, y San Diego Gas and Electric, que es una empresa mucho más pequeña, tiene que producir 165. La distribución va a ser más o menos en transmisión o transporte, una gran parte importante, después distribución, y el resto viene de los clientes con sus propias digamos, paneles solares en el tejado de sus casas. El momento se tiene que hacer en 2020, pero las unidades tienen que estar operativas en 2024. Eso es lo que dice, digamos, la legislación. Y permítanme darles una idea de lo que es la situación actual en California. Todo ha venido siguiendo el cronograma correctamente y ha tenido mucha ayuda por el hecho de que hay tanta gente que instala paneles solares, que eso ayuda, digamos, a que las empresas cumplan con su cometido. Y quiero ilustrarles acá cómo estamos creando estos recursos de almacenamiento.
Tomamos una pequeña celda de 60 vatios hora, y ponemos 56 y hacemos un módulo que me da 3,2 kilovatios hora. Luego toma 18 de estos módulos y hago un rack. Y cuando tengo 151 racks, tengo una sección y luego tomamos 4 secciones y con eso armo mi sistema que va a generar, capacidad de almacenar 32 megavatios hora de energía. Uno de los sistemas se construyó en el territorio de Edison, en California del Sur, y pueden apreciar que lo que ahí tenemos los sistemas de transformación, tenemos la conversión, los convertidores, tenemos los sistemas de almacenamiento de los bancos de baterías y tenemos el transformador, y las unidades de las conversoras pasan de corriente continua a corriente alterna, lo cual permite justamente inyectarlo al sistema. Quiero recalcar que esto fue una decisión muy importante del ente regulador de electricidad de California y una comisión, y pensamos que es una excelente señal que indica que un almacenamiento de gran escala conectado a la red es un ámbito en el cual tenemos que focalizar el erario público y que tenemos que tener una política para hacerlo. Esto ha permitido avanzar muchísimo a la industria del almacenamiento, el sector almacenamiento, y lo transformó en algo mucho más viable que antes. Con lo cual, me parece que veremos cómo otros estados van a seguir los pasos de California. Probablemente lo harán mejor y más barato, pero es típicamente el ejemplo que necesitamos en algunos casos provenientes de los gobiernos para poder avanzar más rápidamente. Tesla construyó una de las plantas más grandes que no la ha terminado en Nevada. Hay otra que están construyendo en Shanghai y una en Europa. Estamos empezando a ver alguna baja de los precios de las unidades y de cómo se van a mover los precios de cara al futuro, y empezamos a ver también un aumento de la demanda de estos bancos de baterías que aumenta todos los años. Entonces la pregunta es, esto es lo que ocurrió con las plantas de energía solar. El costo de PV es el dólar por vatio en corriente continua para fotovoltaico, que era $76 en 1977, bajó a menos de 24 centavos en 2017. Entonces la pregunta es si vamos a ver una tendencia similar para el almacenamiento en baterías o no. Son muchas las dificultades con las que nos vamos a topar, ya lo sabemos. Tenemos muchas oportunidades que vienen con estas dificultades: la parte técnica, la parte política, la parte de regulación, la implementación, que nosotros tenemos que estudiar, pero para que tengan un poquito una noción de cuán receptivo es la cosa con el gobierno de California. Por ejemplo, el CPUC pidió que se sacaran 4 plantas que tenía PGI que funcionaban con térmico, digamos, y lo reemplaza con 4 proyectos de almacenamiento, de los cuales 2 van a ser los BESS más grandes que los que vimos en Fukuoka con la planta Mitsubishi que yo les mostré antes. Esto ocurrió el año pasado y se espera que se termine ya a principio este año, porque a la empresa de servicios públicos se le pidió que reemplazara esas plantas que operan con gas natural, y va a ser más barato dar esa energía aún contando los gastos de almacenamiento. Creo que es un ejemplo extremadamente significativo que viene a indicarnos
que nosotros podemos ir dejando de lado las unidades de ciclado y lo podemos hacer con almacenamiento. Permítame concluir, porque me estoy llegando a la hora que me dieron. Del punto de vista del desarrollo de un sistema sostenible, sabemos que el almacenamiento es una opción sumamente importante y que nosotros tenemos que examinarla con muchísimo cuidado y tenemos que tomarla en un espacio multidimensional en serio. California, en ese sentido, nos da un primer paso muy importante, pero son muchas las dificultades en el camino y no voy a reducir su importancia, solamente lo tenemos que hacer de la manera más eficaz para poder desarrollar las herramientas apropiadas, las tecnologías apropiadas, para poder así desplegar estos sistemas de banco de batería en todos lados de nosotros si queremos ocuparnos de los cambios climáticos. Muchas gracias.